Que les bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico en esta noche y también tiempo en la palabra del Señor. Vamos a abrir en el libro de Jonás, en esta noche. Jonás. No usualmente abrimos en el estudio de la palabra en este libro en particular, pero esta noche creo que Jonás es nuestro personaje al cual vamos a estar aprendiendo algunas cosas acerca de él. Y especialmente vamos a estar mirando sobre la temática de por qué me ofendo tan fácil. ¿Por qué me ofendo tan fácil? Esta es lo que estamos estudiando en cuanto a lidiar con las ofensas. Y vamos a ver hoy específicamente por qué me ofendo tan fácil. Creo que hay varios libros en la Biblia donde vemos diferentes situaciones que los personajes bíblicos demuestran sus emociones, como los Salmos, como ya hemos visto tantos otros, ¿no? Pero creo que hay uno en particular que resalta, que es una persona que quizás podemos decir se ofende fácil. ¿No? ¿Qué le pasará a este muchacho Jonás que se ofende tan fácil? Bueno, vamos a mirar, ¿no? Jonás, quiero leer primeramente en capítulo 4, versículo 1 y 4, solamente esos dos, y después vamos a ir por el libro, estudiando capítulo por capítulo, estudiando algunas cosas en particular sobre la vida de Jonás. Noten lo que dice 4, 1 y versículo 4. 4, 1 y después el versículo 4. Dice la palabra de Dios: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿tenés acaso razón para enojarte? Una pregunta, ¿tenés razón para enojarte? Bueno, vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga en esta noche en la palabra. Padre, gracias te damos primeramente que nada por lo que acabamos de leer. ¿Cómo eres tú, Señor? Tú eres un Dios compasivo, tú eres un Dios grande en misericordia, tú eres paciente con nuestras vidas, aun cuando, Señor, nosotros te fallamos muchas veces. Queremos pedirte, Señor, que en esta noche tú puedas mostrarnos cómo eres tú, y mostrarnos, Señor, a la luz de tu palabra, confrontarnos de cómo somos nosotros y por qué, Señor, muchas veces nos ofendemos, de maneras que, Padre, a veces pensando en las Escrituras nos damos cuenta que por qué deberíamos enojarnos por esto. Pedimos, Señor, que tú nos des tu gracia en esta noche y bendigas el tiempo juntos de tu palabra, y, Señor, también bendice el tiempo en la oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primeramente que nada, me gustaría dar un pantallazo para aquellos que no saben quién es Jonás. Jonás en la Biblia es uno de los profetas menores. Cuando decimos en la Biblia que es un profeta menor, es menor por el contenido que hay en su libro. Hay solamente 4 capítulos. No es que Jonás sea un profeta de menor categoría o que valga menos que otro de los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Daniel y otros que aparecen. Es menor porque lo que escribe, su profecía, es cortita, y lo que tenemos que saber que cuando se escribe el libro de Jonás es durante un tiempo en el cual Israel estaba gobernado por el rey Jeroboam. Si nosotros agarraríamos nuestra Biblia cronológica y pondríamos cuándo toma lugar el ministerio del profeta Jonás, tendríamos que ir al segundo libro de Reyes y agarraríamos el capítulo 14 del 23 al 28, se menciona un rey, el rey Jeroboam, estaba ahí reinando en Israel, y es ahí cuando Dios le dice a Jonás: tenés que ir ahora a predicar
a Nínive, esta nación la cual es parte de Asiria y las cuales esta gente, si no se arrepiente, va a sufrir un juicio. Entonces nosotros vemos que ahí, noten conmigo, el capítulo 1, comienza el capítulo 1, donde Dios le da la misión al profeta y le dice, tenés que ir a esta ciudad Nínive y tenés que predicarles el evangelio. Esta es una ciudad enemiga, esta es una ciudad que es impía, no conoce de mí, deciles específicamente que se arrepientan o va a venir juicio para esta ciudad. ¿Qué hace Jonás? Bueno, la palabra nos dice ahí en versículo 1, dice la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Fíjense, ¿no? Proclama contra ella. No le está diciendo que, bueno, el mensaje que tenés es lindo. Proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vemos que claramente Dios le dice que haga algo y Jonás hace todo lo contrario. ¿Qué es lo que Jonás hace? Bueno, primeramente que nada, el versículo allí nos dice que él huye de la presencia de Dios. Ahora uno se preguntaría, ¿no? ¿Cómo un hombre de Dios, cómo un creyente puede desobedecer a Dios, puede huir de la presencia de Dios? ¿Cuál sería la razón por la cual esta persona no quiere hacer lo que Dios le está pidiendo? Bueno, nosotros a primera vista no podemos descifrar eso o no podemos interpretar eso porque el texto no lo dice. Lo vemos después. Pero hay una realidad. Cuando Dios le dice anda a predicarle a esta gente, vemos que con el transcurso de la historia, Él se enoja. Y Él tiene sus razones para enojarse. Ahora, cuando nosotros miramos la Biblia, muchas veces, cuando una persona se enoja, cuando yo me enojo y me siento ofendido, una de las situaciones que sucede en nuestra vida por no saber cómo lidiar muchas veces con una ofensa es escapar. Escapar. Proverbios 18:1 dice, el que se desvía busca su propio deseo. Y él acá está pensando algo que él no quiere obedecer, la voluntad de Dios, y él toma la acción de irse bien lejos. Y fíjense que dice, se quiere ir lejos de la presencia del Señor. Es como que él no está de acuerdo con el plan que Dios tiene para su vida y el plan que Dios tiene para esta ciudad. Él no está de acuerdo con eso y él toma la decisión de irse bien lejos. Se compra un pasaje, todo lo contrario, en vez de ir para Montevideo, se va para Salto, la otra punta, pensando él encima que va a escapar del Señor. Es más, dice ahí el pasaje, ¿verdad? Que se mete en un barco y encima no le alcanza con tomarse el barco, sino que se va a la parte más profunda del barco. Decisión mala tras decisión mala y tras decisión mala. Fíjense, ¿no? Cuando no sabemos lidiar con los problemas y empezamos a dejar que las emociones controlen nuestra propia vida, empezamos a tomar malas decisiones. Y es por eso que tenemos que aprender como creyentes a cómo lidiar con la ofensa, a cómo lidiar cuando nos sentimos ofendidos. Y vemos que toda la trama del capítulo 1 sucede esto, ¿no? Viene la gran tormenta, lo vamos a ver después, viene el problema cuando vienen los marineros del barco y le dicen a Jonás, ¿qué está pasando acá? Y entonces él le dice, sabemos que estás escapando de Dios. Bueno, la historia la vamos a ver en un momento más, pero lo tiran al agua. Capítulo 2, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la historia ahí cuando viene el gran pez y se lo traga, y Jonás ora en el vientre del pez y con gratitud le pide al Señor que lo salve. Y cuando él hace eso allí en capítulo 2, versículo 10, dice, entonces el Señor dio la orden al pez. Qué tremendo eso, ¿no? Vemos cómo hasta ahora el Señor está en control de todo. Y yo quiero que acá hay algo importante para nosotros, queridos hermanos. Aún en los momentos cuando nosotros estamos lidiando con problemas con la gente, Dios sigue estando en control siempre de todo.
Dios sigue estando en control siempre de todas las situaciones. Y vemos claramente acá dice, entonces el Señor dio orden al pez y este pez vomitó a Jonás a tierra firme. ¿Dónde? Donde Jonás no quería ir. Donde no quería ir. Viene capítulo 3 ahora y Jonás, fíjense, versículo 1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Fíjense, ¿no? Dios es un Dios de ¿qué? De oportunidades. A pesar de que muchas veces fallamos, desobedecemos intencionalmente a Dios y no estamos de acuerdo con los planes de Dios, Dios que dice, te voy a dar una segunda oportunidad. Empezá a hacer las cosas bien de nuevo. Y noten que dice, ¿no? Levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás recibe la nueva oportunidad de parte del Señor y tiene que ir a predicarle el juicio a la gente. Y si la gente de Nínive no se arrepiente, la gente iba a sufrir un gran juicio. Pero ¿cuál es el problema? O cuál es, mejor dicho, lo que vemos en capítulo 3. Noten que Jonás empieza a predicar, dice entonces versículo 4, comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día, proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. ¿O era algo que Jonás no estaba esperando? Jonás no se estaba esperando que la gente responda al Evangelio. Y vamos a ver por qué eso un poco más adelante. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive, por medio del decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Fíjense, ¿no? La actitud de arrepentimiento que había en tal ciudad después de haber escuchado la palabra. ¿Se dan cuenta, no? Cuando nosotros también comprendemos la palabra de Dios, comprendemos el Evangelio, lo que eso produce en nuestro corazón siempre es un llamado a volver a Dios. Y creo que todos nosotros deberíamos volvernos a Dios, de alguna forma o manera, cada día, volvernos al Señor. Y Jonás estaba predicando y ahora empieza a ver que la gente se empieza a arrepentir, ¿no? Y llegamos a los versículos 9 y dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Un detalle no menor en el texto es esto. Cuando Dios vio sus acciones de que se habían apartado del mal, entonces se arrepintió del mal que iba a hacer. ¿Se dan cuenta cómo es el verdadero arrepentimiento, la marca de un verdadero arrepentimiento en la vida de una persona? Muchas veces decimos, sí, yo me convertí, yo me arrepentí. El verdadero, genuino arrepentimiento se muestra, como dice el texto del versículo 10, por las acciones. Por las acciones. Se habían apartado de su mal camino. El pueblo no solamente de boca le dijo a Dios, sí, hemos hecho las cosas mal, nos hemos equivocado, pero gracias por Jonás que nos vino y habló y nos advirtió de lo que iba a pasar, sino que el pueblo tomó acción y me gusta porque dice, no menciona nada de Jonás. Dice versículo 10, Dios lo vio. Sí, eso es otra cosa, ¿no? Yo puedo decir a las personas, bueno, yo no me ofendo por tal cosa, o yo ya estoy cambiando, estoy haciendo esto. Quizás a las personas les podemos decir una cosa, pero Dios ve las acciones. Dios, como dice la palabra, Dios mira el corazón, no lo que el hombre ve. Entonces vemos que ahí el pueblo, en capítulo 3, se arrepiente. ¿Y qué vemos ahora? El capítulo 4 vemos la respuesta a lo que pasó. Y Jonás, en su respuesta, como acabamos de leer, se molesta en gran manera. Se molesta.
y justifica su enojo. Ese es el tema, que él está justificando el enojo. Y yo dije la semana pasada que hay veces en las cuales nosotros está bien cuando nos ofendemos. Y ofenderse está bien cuando, escuchen bien esto, atenta contra la gloria de Dios. Cuando atenta contra la gloria de Dios y cuando es un pecado que atenta contra su gloria y contra sus propósitos, está bien que yo me ofenda. Está bien que yo tome la ofensa, por así decirlo, seriamente. Pero acá vamos a ver que muchas veces, como le pasó aquí a Jonás, nos ofendemos, y escucha bien esto, porque esa es la pregunta de hoy, ¿por qué me ofendo fácilmente? Porque nuestras expectativas muchas veces son erróneas. Y voy a hablar de 3 expectativas en las cuales nosotros tenemos que considerar a la hora de evaluar si es justo que yo me enoje. Es más, estaba escuchando una clase en estos días sobre conflictos matrimoniales entre el matrimonio y el pastor dijo esto: cuando nos enojamos, el enojo tiene fecha de vencimiento. ¿Saben cuándo es la fecha de vencimiento del enojo? La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podés pasar todo el día enojado, pero tiene fecha de vencimiento. Si se te pasó la fecha de vencimiento, ¿qué pasa cuando comemos algo que tiene fecha de vencimiento? Después andamos diciendo, oh, me cayó mal. Con el enojo pasa exactamente lo mismo. Si nosotros los dejamos vencer, si lo dejamos que la fecha se pase, va a traer consecuencias. Y aquí lo que está pasando con Jonás es que él está teniendo su perspectiva y expectativa equivocada en 3 aspectos. Si no quieres ofenderte fácilmente, entonces tenés que aprender a tener expectativas correctas. Primeramente acerca de Dios. Primeramente acerca de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Primeramente acerca de Dios, porque en capítulo 1, el versículo 3, vemos que él toma una decisión en cuanto a huir lejos del Señor. A huir lejos del Señor. ¿Por qué digo, por qué él tiene una expectativa equivocada acerca del Señor? Porque él en capítulo 4, en capítulo 1 huye, y en capítulo 4 él dice, yo sabía que vos eras bueno. Yo sabía que vos eras bueno. Y como no estoy de acuerdo que vos sos bueno con la gente, mejor yo me voy. Yo esperaba otra cosa que vos hagas, Dios. Yo estaba esperando que vos realmente actúes como tenés que actuar con esta gente. Y fíjense que él, esa ofensa que él sentía por parte de los ninivitas, le estaba llevando a él a actuar de una manera que desobedecía al Señor. Y él dice, yo sabía que eras bueno, por eso me fui. ¿Ven cómo empezamos a atar los cabos ahora en toda la trama de los 4 capítulos? Capítulo 1 no dice por qué se fue, dice andá a Nínive y predicales la palabra. ¿Qué hace él? Se levanta y huye del Señor. ¿Por qué? Tiene una expectativa equivocada acerca de Dios. Dios es bueno. Él tendría que ser justo en este asunto. Él no tendría que tener compasión con esta gente. Esta gente me ha causado males, ¿no entiendes, Dios? Soy un profeta, soy el profeta de Israel, estamos bajo el gobierno de Jeroboam y vos realmente vas a dejar que esta gente se arrepienta. Y eso muchas veces, hermanos queridos, nos puede pasar a nosotros de acuerdo a cómo nosotros percibimos el asunto, determinada situación que estamos viviendo, cómo nosotros la percibimos. Por eso digo, ¿por qué me ofendo rápido? Me ofendo muchas veces rápido, no porque atente contra la gloria de Dios, sino porque atenta contra mi propia gloria. Jonás acá no está preocupado por la gloria del Señor, está preocupado por él. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso, que nos ofendemos rápido porque estamos preocupados no como al Señor le puede afectar, sino cómo a nosotros nos puede afectar. Capítulo 4, versículo 3, noten cómo responde a ese enojo, a eso que Dios no está haciendo correctamente bien. Y capítulo 4, versículo 3 dice, noten, ¿no? Y ahora, Señor, te ruego
quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. No estoy de acuerdo, Señor, en la forma en que tú tienes que orar para con Nínive. Yo no quiero tener que lidiar en ir a hablarle a esta gente. Entonces, la mejor manera que yo propongo es que tú me quites de aquí. Fíjense, ¿no? Un profeta de Dios anhelaba morirse no por estar con el Señor, sino ¿por qué? Porque no quiere lidiar con el problema. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Escapamos y no lidiamos con los problemas. Por eso es más fácil ofenderse y estar ofendido que tener que lidiar con el problema. Es más fácil agarrar el barco e irse bien lejos que tener que venir y hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta? Es una realidad que la palabra de Dios nos confronta y nos enseña a cómo nosotros tenemos que lidiar. Jonás esperaba en su expectativa de parte de Dios. Él esperaba que Dios haga justicia. Señor, vos sabés lo que me dijeron, ¿eh? Vos sabés esto que a mí me hicieron, hacé justicia. 4:5 dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente. Fíjense la cabecita de Jonás. Y no es una crítica a Jonás, porque nosotros lo hacemos también. Jonás, dice, salió de la ciudad y se sentó a la orilla de la misma, y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Vamos a mirar a ver qué pasa. Vamos a ver cómo Dios actúa. Dios me dijo que los va a condenar si no se arrepienten. Vemos que capítulo 3 se arrepienten. ¿Por qué sentarse a esperar? ¿Por qué sentarse a ver qué pasa? Porque él estaba esperando que Dios haga justicia. Tenía su expectativa equivocada. Dice, yo sé, Dios, que vos sos misericordioso, pero yo realmente esperaba otra cosa. Dios no actúa como Jonás, sino que Dios, fíjense, aún a pesar de que Jonás no estaba respondiendo bien a esto, Dios es bueno con él. ¿Y qué hace? Fíjense, ¿no? El carácter de Dios. Por eso, la expectativa de Jonás era, bueno, Dios, tenés que actuar y hacer algo acá. Y Dios hace todo lo contrario a lo que Jonás estaba queriendo. Noten lo que hace el Señor. El versículo 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Yo creo que más allá de la incomodidad del sol, que hacía calor capaz en Israel, ¿no? Más allá de la incomodidad, él estaba incómodo con otra cosa. ¿Con qué piensan que Jonás estaba incómodo? Pregunto a la clase. ¿Con qué piensan que estaba incómodo? En su perspectiva, en su expectativa, las cosas no salen como quiero. Y no están saliendo, y Dios no está haciendo lo que yo esperaba que Él haga. Y fíjense que así todo, Dios ve el corazón de Jonás y Dios no responde como Jonás. Dios no nos paga, dice la palabra de Dios, conforme a nuestras iniquidades. Dios no es así. Dios dice, voy a ayudarte en tu incomodidad. Voy a proveer un elemento para sostenerte en medio de tu incomodidad. Dios provee una plantita, un árbol, quizás, para taparlo de la sombra. Y fíjense, ¿no?, que Dios es así con nuestra vida. Dios no nos quita de la incomodidad. Dios provee elementos en medio de nuestra incomodidad para mostrarnos su bondad, su misericordia, mostrarnos quién es realmente el Señor. Que a pesar de cómo nosotros estamos respondiendo muchas veces frente a la ofensa, el Señor es bueno con nosotros, es bueno. Y Él aquí, ¿verdad?, está dándole una planta. Dios no actúa como Jonás, sino para el bien de Jonás. Dios siempre obra para nuestro bien. Y por eso que nuestro bien muchas veces no implica quitarnos la incomodidad. Al contrario, como dice, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo
ora al Señor 3 veces que le quite ese aguijón que tenía y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque cuando vos sos débil, entonces mi poder entonces se va a demostrar en tu vida. Ahora, ¿qué hace Jonás? Bueno, Jonás se alegra de esa bondad de parte de Dios, pero hay algo que a Jonás no le gusta. Noten lo que dice ahí el versículo 6. Dice, Dios le da la sombra sobre su cabeza y lo librará de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Qué bueno, Señor, gracias por proveerme por esta plantita. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta. Vamos a ver si realmente estás contento o no. Fíjense cómo en toda la trama de la historia, ¿quién es el que está en control de la historia? ¿Jonás, Nínive o Dios? Dios hace la planta, Dios controla la tormenta. Ahora manda un gusano, le pone en la cabecita al gusano, andá y come a esa plantita. Noten, dice, Dios dispuso que un gusano atacara la planta. Me encanta esa frase en la Biblia. Dios dispuso que un gusano vaya. ¿Y el gusano qué hace? Va. ¿Qué hace Jonás cuando Dios le dice anda a predicar a Nínive? ¿Qué hace? Se escapa. Los animales obedecen al Señor. Qué tremendo. Dice, y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Esa frase significa se insoló. Le agarró una insolación tremenda porque la plantita ahora no daba más sombra. Y el sol hirió en la cabeza, así que él desfallecía. Y con toda su alma, fíjense, ¿no? Deseaba que morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Versículo 9, viene el trato del Señor. Entonces Dios le preguntó, ¿tenés razón para enojarte por la planta? Yo pregunto en esta noche, después de leer esta historia, ¿dónde está el problema de Jonás? ¿Es la gente? ¿Es la planta que se secó? ¿Dónde está el problema de Jonás? Siempre tenemos que verlo así. Lo que está pasando en la historia está revelando que él no está teniendo expectativas acertadas del asunto. Y es ahí donde nosotros el poder del Evangelio transforma nuestra mente, renueva nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, para ayudarnos a ver las cosas desde los lentes de Dios. Noten que Jonás no solamente tuvo expectativas erróneas acerca del Señor, sino que también tuvo expectativas acerca de las personas. Expectativas erróneas acerca de las personas. ¿Y por qué decimos esto? Porque Jonás interpretó por parte de Dios que él tenía que irse de la presencia del Señor. Estas personas no son dignas de recibir el Evangelio. Estas personas no son dignas de mi tiempo. Estas personas no son dignas de mis recursos. Estas personas no se merecen nada. Por eso yo no voy a ir a predicarles el Evangelio. No voy a ir a predicarles el Evangelio, porque Jonás interpretó algo acerca de estas personas. Él las veía como enemigos. Y sí, eran enemigos. Eran enemigos de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que Jonás, al escaparse de la presencia del Señor y a no querer predicar el Evangelio, estaba haciendo un juicio de valorización sin conversar del asunto con Dios. Él estaba haciendo un juicio de valorización. Esta gente no se merece que yo le hable del Señor. Han ofendido, han hecho estos pecados. Nínive, no entramos en esos detalles no históricos, pero Nínive era una ciudad muy mala, muy impía, mucha inmoralidad, era muy fea. Imagínense Jonás yendo a predicar por las calles de ahí y diciendo a la gente que se arrepienta. Fue feo. No fue nada cómodo. Pero vemos que hay un diálogo, no específicamente cuando Jonás tiene que lidiar con las personas, hay un diálogo que se genera en el barco.
Y por eso digo, no, las expectativas que a veces tenemos de las personas nos llevan a ofendernos rápidamente, porque tenemos expectativas que no son las bíblicas. Tenemos expectativas de las personas que van a hacer algo, o las valorizamos nosotros, o hacemos un juicio, y realmente sin conversar lo que está pasando, no podemos entender. Y noten lo que pasa en capítulo 1 ahora con las personas, el diálogo con las personas. Su visión de las personas eran equivocadas. Versículo 6 de capítulo 1 dice 1:6. Dice, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. ¿Qué está haciendo Jonás al momento que va el capitán del barco a despertarlo por la tormenta? ¿Qué está haciendo? Durmiendo. En otras palabras es, con Dios no estoy bien, no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo, por ende tampoco estoy bien con mi prójimo. No estoy de acuerdo con la gente que le tengo que hablar y ahora me voy a aislar todavía de la gente. Me voy a ir a la popa del barco, abajo. Y me voy a poner a dormir y que el mundo se maneje. Y viene el capitán del barco y tiene un diálogo con él y dice, ¿por qué dormís? Sabemos que vos sos religioso, ¿por qué no orás? A ver si esto se calma. El diálogo entre ellos sigue, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Fíjense que el capitán del barco aquí no actúa inmediatamente. Si vos sos capitán de un barco y sabés que la persona que está en tu barco es la causante del problema, para afuera. El capitán del barco le da chance. Y fíjense, ¿no? Jonás actúa todo lo contrario. No le da chance a la gente del barco. Él no estaba pensando que podía usarlo Dios como testimonio para lidiar con toda esta situación. Y los marineros se esfuerzan para remar, ¿verdad? Dice, entonces, versículo 14, invocaron al Señor. Fíjense, gente incrédula invoca al Señor. Invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. Ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres, noten, temieron en gran manera al Señor, ofreciendo un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Jonás, ¿cuál fue el propósito de él? Me voy al barco abajo, me voy allá a Tarsis y que se manejen todos. Es mi forma de lidiar con mi descontento. ¿Qué hace Dios? Dios dice, bueno, voy a tratar contigo y con las ofensas y voy a usar a los hombres para tratar contigo. Voy a tener que usar estas circunstancias para darte cuenta por qué realmente te estás ofendiendo. Dios usó todo esto, Dios está en control de toda la historia. Por eso digo que a veces nosotros, ¿verdad? Cuando nos ofendemos por situaciones, nos olvidamos de quién está en control. Y esto es una lucha para nuestro corazón. Entender de que el Señor siempre es soberano y que siempre está usando todo, utilizando cada elemento de nuestra tormenta para poder obrar sus propósitos para nuestro bien. Siempre Dios es así, siempre obra para nuestro bien. Y noten que no solamente, por último, Jonás tenía una perspectiva equivocada de Dios, una perspectiva de las personas, pero también tenía una percepción equivocada acerca de las circunstancias. Acerca de las circunstancias. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque vemos que en todos los 4 capítulos las circunstancias están cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo las circunstancias están cambiando. Dios lo llama, él se escapa, viene la tormenta, lo tiran afuera, pasa 3 días en el pez lo escupe, va a Nínive, predica, la gente se arrepiente, él espera otra cosa, Dios actúa misericordiosamente. ¿Y cómo termina el libro de Jonás? ¿Cómo termina? Uno pensaría que el libro termina mal. El libro no termina mal. El libro termina bien. ¿Por qué? Porque muestra que Dios lleva a cabo siempre su propósito.
No importa cómo yo actúe, Dios siempre lleva a cabo su propósito. Dice, entonces le dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también muchos animales. El libro terminó ahí. Mucha gente dice, terminó mal porque Jonás termina enojado. No termina enojado. Termina el libro con Dios, mostrándole de lo que Dios es capaz de hacer. Las circunstancias cambian todo el tiempo. ¿Y qué aprendemos entonces de esto nosotros? Bajo este cielo, en el cual nosotros tenemos que vivir todos los días, tenemos que aprender a distinguir, muchas veces cuando nos sentimos ofendidos, de cosas que son nuestra preferencia y lo que es un pecado verdadero. La preferencia aparentemente de Jonás no era ir acá, era ir a otro lado. Pero él tuvo que aprender los propósitos de Dios. Entonces, si hay algo que tenemos que sacar de enseñanza clave para nosotros en cómo lidiamos cuando nos ofenden, es que nosotros necesitamos ver las cosas con gracia. Y es ahí donde el Señor trabaja en nuestro corazón y necesitamos tener el corazón de Bernabé. Hechos capítulo 11. La gracia de Dios está trabajando en nuestra vida, nos está ayudando y entendiendo que Dios está usando estos elementos para transformar nuestro corazón. Debemos escuchar para entender. Fíjense, ¿no? En este último pasaje, en capítulo 4, hay un diálogo entre Dios y Jonás. Y es por eso que no vemos respuesta de Jonás, porque no pudo decirle nada al Señor. ¿Y qué le vamos a responder al Señor cuando Él nos trae esta verdad? Y dice, mirá, vos te pones mal por esta situación, no hiciste nada por esta situación y yo estoy obrando mis propósitos en todo esto, ¿no voy a tener yo compasión de toda esta gente? Dice el Señor aquí, y de todos los que están aquí. Conocer mejor a las personas es importante para poder considerar, juzgar y hacer lo que la palabra de Dios nos manda. La realidad muestra que siempre que no todo lo que vemos, no sabemos todo y tampoco podemos todo. Esa es la realidad. La realidad muestra que siempre no vemos todo, no lo sabemos todo y no lo podemos todo. Cuando estamos siendo ofendidos, tenemos que contar hasta 10 en la práctica y ver lo que el Señor quiere hacer. Es difícil, porque requiere dominio propio, requiere que el Señor trabaje en nuestro corazón. Pero la verdad bajo este cielo, antes de enojarnos sin razón, es que Dios vemos que está en control de todos los eventos, de todas las personas, de todas las circunstancias, y que Dios está determinado a llevar su plan adelante. Quiero preguntarte en esta noche, ¿puedes creer tú en esta noche que aunque te hayan ofendido o te sientas ofendido o alguien haya cometido una ofensa contra ti, tú puedes creer en esta noche que el Señor aún está obrando en medio de todo esto? Y el Señor si te preguntaría, ¿tienes derecho a enojarte de esta manera? ¿Cómo me enojo? Aislándome. Ojalá que el ejemplo de Jonás nos ayude a poder nosotros lidiar con esto. Ofendernos vamos a ofender. El tema es por qué. Y si va a ser tan fácil o no. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la historia de Jonás. Te damos gracias por tu palabra. Sabemos que hay mucho más profundidad, Señor, en esta preciosa carta aquí que encontramos, Señor, en el cual los profetas menores tienen tanta enseñanza, aunque fueron escritas para Israel. Podemos aprender de la vida de estos hombres tanto para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor,
a mirar siempre tu voluntad y examinar nuestro corazón y lidiar con estas cosas cotidianas, cosas que nos pasan a común, Señor, en la vida cotidiana, cuando alguien dice algo, cuando alguien nos hace algo directamente. Ayúdanos a tener siempre la perspectiva correcta, Señor, delante de tu palabra. Pedimos tu bendición sobre la misma en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos